Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos encantadísimos de estar con ustedes. Bueno, Héctor estuvo un poco ausente en estos días porque está de vacaciones o estaba de vacaciones. Todavía está de vacaciones. Yo pedí que me acompañara en la noche de hoy porque vamos a tener en los últimos dos segmentos del programa una entrevista muy interesante con el licenciado Moisés Álvarez, quien es director técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Así que vamos a hablar de la amenaza que significa para la República Dominicana y todos los países del área del calentamiento global de la Tierra. Bien, Héctor, buenas noches, amigos todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Yo quiero tratar un tema que a mí me parece sumamente importante y que debería ser motivo de profunda preocupación. Tiene que ver con la violencia verbal que está caracterizando un sector político en el tema de la pre-campaña electoral. Yo leí un comunicado o he estado leyendo en los últimos días algunos mensajes por las redes que producen hasta cierto punto escalofrío. Por eso es tan importante el llamamiento que hizo en el día de hoy en una reunión con el Pleno de la Junta Central Electoral, el precandidato presidencial del PLD, el licenciado Gonzalo Castillo, en el sentido invitando a su rival en la competencia por la candidatura, el doctor Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, a firmar un pacto de respeto a los resultados de las primarias. Uno se podría preguntar, bueno, ¿qué necesidad hay de firmar un pacto de respeto si se supone que el perdedor tiene que aceptar la derrota? Bueno, porque aquí tenemos una tradición sumamente arraigada en la conciencia nacional y en la vida política del país, que la gente les resulta muy difícil admitir que perdió cuando fabrica o estimula, o diría yo, o fomenta excesivas expectativas con relación a sus posibilidades electorales. Eso ha ocurrido en el pasado. Por eso es tan importante que la Junta Central Electoral diga a tiempo, sin pérdida de tiempo, temprano en la noche, quién resultó el ganador en ambas primarias. A mí no me preocupa lo que pueda suceder con relación a las primarias del Partido Revolucionario Moderno, porque todo el mundo sabe que ahí no hay mayores problemas. El problema estaría en el PLD y es importante que esto ocurra, especialmente, y a mí me extraña mucho que en el sector del expresidente Leonel Fernández, que alega tener un 70% de la simpatía de los militantes y según las encuestas que se hacen, que algunas empresas hacen, como es el caso de Acisa, que está muy vinculada a personas sumamente ligadas al expresidente Fernández, que si tiene un porcentaje tan alto de mayoría, él debería ser la primera persona interesada en que se firme ese pacto de respeto a los resultados de las primarias. ¿Qué te parece a ti? Estamos a 11 días de las primarias, o sea, todavía falta un trecho, estamos en la recta final. Todavía el proceso en estos 11 días, que me imagino que los últimos 2 días no serán de pre-campaña. No, la campaña termina, creo que 48 horas antes. Creo que termina el viernes. El viernes. Sí. He visto también, al igual que tú, algunos comentarios, sobre todo en las redes sociales, bastante subido de tono, incluso me llaman la atención y por eso puedo decir que comparto esa preocupación contigo. Me llama la atención que viene de personas que normalmente son conocidas como gente sensata, gente, sí. Por lo menos he visto 2 o 3 personas, porque hay otras figuras que son muy activas en las redes sociales que a uno no le sorprende, porque sí. Es muy recurrente ese estilo violento, porque es una forma de violencia verbal. No, y la violencia física, la violencia verbal precede a la violencia física. Tiene necesariamente una cosa vinculación con la otra, sí. Gente que son normalmente sensatas y que son tranquilas, veo que están saliendo como de ese estado que normalmente les caracteriza. Hay que recordar que son unas primarias internas, no se está definiendo
más allá que un candidato presidencial, el Partido de la Liberación Dominicana, porque como tú dices, en el PRM no parece que hay mayores problemas. Al otro día de la victoria de uno de los precandidatos, el precandidato ganador tiene la tarea de tratar de reunificar el partido, y siempre hay heridas, siempre hay un grupo que se siente quizá mal con los resultados. Viene a veces la fase de la negación en algunos de los sectores derrotados, pero siempre hay un proceso, una resaca y luego una reunificación, pero eso es posible cuando se van dando las condiciones y la propuesta de un acuerdo, de un pacto que parecería innecesario, pero realmente no lo es, para aceptar los resultados. Yo creo que ayuda mucho a crear un clima más distendido. Y la Junta tiene que estimular ese pacto y tiene que ser... Yo he escrito aquí en el Caribe, y aquí lo he dicho aquí en CDN, que la Junta está en la obligación de asumir la autoridad, ejercer la autoridad que la ley le confiere y la Constitución, y decir muy tempranamente en la noche quiénes son los ganadores, tanto en unas primarias como en la otra. Mira, el problema es que el discurso se ha encendido. Y digo el discurso porque cuando tú lees las redes y ves los seguidores, incluso personas de una educación universitaria y personas que tienen un nivel de educación superior a la media nacional, están utilizando frases que intentan denigrar al contrario a cualquier asomo de desacuerdo con los planteamientos que ellos sostienen. Y a mí me parece que eso es muy poco democrático y además eso crea un ambiente de rivalidad que puede encenderse en la medida en que uno de los grupos o ese grupo pueda sentirse afectados por la voluntad que se exprese ese día en las urnas, en las primarias. El hecho de que este país esté ensayando por primera vez primaria para escoger un candidato presidencial, yo creo que eso nos dice que hemos alcanzado un estadio de desarrollo democrático y de tolerancia política muy importante, que parecía muy difícil incluso de imaginarse uno 5, 10 o 15 años atrás. De manera pues que yo creo que nosotros debemos celebrar esas primarias y debemos celebrarla aún en el caso o aún en el hecho de que no son primarias abiertas en su totalidad, que un partido decidió hacerlo abierto, es decir, utilizando el padrón de la Junta Central Electoral, lo que significa que cualquiera puede ir a votar por los candidatos del PLD, ya sea por Leonel Fernández, ya sea por Melanio Paredes, ya sea por Marisa Hernández o ya sea por Gonzalo Castillo. O Manuel Crespo. O Manuel Crespo. Esa es una ventaja que las primarias tienen, porque yo creo, por una sencilla razón, y es que todo el mundo sabe que más del 40%, o mucho más del 40% de la población en edad para votar, es decir, del padrón electoral, no milita en un partido político militantemente. De manera pues que ese casi el 50% del padrón electoral no tiene ninguna participación activa en la elección de los candidatos. Tiene participación en la elección del presidente de la República y de los otros cargos electivos, pero no en la selección de los candidatos. Por eso es que en el pasado, muchas veces los dominicanos, cuando fuimos a votar, tuvimos que escoger entre el que considerábamos en ese momento el menos malo de los candidatos. Y eso no puede seguir así. Entonces yo creo que la Junta está en la obligación de evitarle al país un fuerte dolor de cabeza, porque aquí los ánimos están muy encendidos, aquí hay gente que lo puede perder todo, que ha empeñado todo, que su carrera política puede llegar a su final, y yo creo que, y voy a utilizar una frase muy importante del doctor Leonel Fernández, uno de sus discursos durante toda esta lucha de confrontación interna por la nominación presidencial del PLD, ha estado basado en que el ejercicio prolongado del poder es perjudicial para la democracia y para una nación. Y eso lo esgrimió él para oponerse a una reforma constitucional que le hubiese permitido al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, presentarse a un tercer mandato que ya él ejerció y ahora aspira a un cuarto y a un quinto mandato.
Pero vamos a seguir hablando de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de vuelta en Edición Nocturna. En el primer segmento, Héctor y yo hablábamos de la importancia de que se modere el lenguaje en la discusión política con vista a las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quiero leer un mensaje que circuló por las redes muy profusamente en el día de hoy, de una persona muy importante en el círculo íntimo del expresidente Leonel Fernández, y que tiene el mismo tono, refleja el mismo tono de otros mensajes que han circulado en las redes con relación al tema de las primarias. Y dice así, según esa persona íntima, me voy a reservar el nombre porque no quiero darle un toque personal al tema. Y dice la persona, al conocer los falsos números de CIMADOX, es decir, números fabricados, es decir, CIMADOX es la encuesta que acaba de revelarse, que da a 6 puntos por encima al señor Gonzalo Castillo sobre el señor Leonel Fernández. Y dice, les advierto, dice ese tweet, les advierto, no aconseja, no dice, les advierto, dice, a los adversarios del presidente Leonel Fernández, que no jueguen con candela, que estamos preparados para enfrentarlos en el terreno que sea. La victoria del pueblo se acerca y no podrá detenerse. Yo creo que ese es el tipo de mensaje en las redes que en los momentos en que estamos viviendo nosotros los dominicanos, la Junta Central Electoral tiene la obligación de emplazar al liderazgo político dominicano a que modere el tipo de mensajes, especialmente aquellos que circulan por las redes que llegan a todo el mundo. Yo personalmente no lo entendí. Ese fue uno de los mensajes que ahorita decía que provenía de personas que uno entiende que son sensatas, que son personas moderadas, ecuánimes. No entendí, creo que también una sobrereacción porque él está comentando los resultados de una encuesta. Entonces, ¿qué daño puede provocar la publicación de una encuesta? Ayer se publicó Sigma 2, hoy se publica CISA. Cada cual tiene su reserva con las encuestas. Yo personalmente pienso que con el tema de las encuestas no hay que ni dejar de creer, pero tampoco pensar que van a ser un fiel reflejo de lo que va a pasar. Además, todas están dando números diferentes. Pero con las encuestas, además de que hay algunas que tienen vínculo con determinados precandidatos, e incluso no se oculta porque se revela quién es que la está mandando a hacer, también hay que observar que estamos hablando de primarias y las encuestas, ni siquiera las compañías encuestadoras de más prestigio tienen tradición de acertar en las primarias o en los procesos internos de los partidos con tanta exactitud como lo hacen en las elecciones. Mira, porque los procesos internos tienen unas características muy especiales. Mira, hay muchísimos casos de encuestas que las encuestas han vaticinado resultados y el proceso arroja un resultado totalmente distinto. Las encuestas son instrumentos de trabajo que te dicen cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus puntos fuertes. A mí me resulta muy extraño, por ejemplo, que un candidato o un partido político le diga al contrario cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus puntos fuertes. Es decir, que le diga al contrario, yo estoy muy fuerte en el sector femenino, pero estoy muy débil en el sector en el rango de 20 a 40 años. O soy muy fuerte con los hombres, porque le da oportunidad al contrario de trabajar los puntos débiles tuyos a su favor. Es decir, yo creo mucho en las encuestas cuando son ordenadas por medios de comunicación como ocurre en los Estados Unidos, pero nadie cree, por ejemplo, en los Estados Unidos una encuesta que se haga pública del Partido Demócrata o del Partido Republicano.
Además, ninguno de esos dos partidos que hacen muchas encuestas, las hacen diarias, no la publican porque son informaciones que ellos adquieren para su propio provecho y para cambiar donde están mal, para mejorar donde están débiles y ese tipo de cosas. De manera pues que yo lo que creo es que la Junta tiene que también ser muy cuidadosa, porque aquí hay evidentemente una guerra de encuestas y lo que persiguen muchas o algunas de esas encuestas es inducir el voto en una dirección en aquellos segmentos de población que se sabe que son indecisos. Recordemos que Balaguer decía que todas las elecciones dominicanas históricamente se decidían por lo que él llamaba la masa silente, es decir, aquel grupo inmenso de votantes que no tienen una militancia política y que cambian en cualquier momento conforme a lo que vean o las cosas que sucedan en el camino hacia el día de las elecciones. Y eso es una realidad. Y en todos estos países latinoamericanos, donde tanta gente depende del resultado de unas elecciones, porque los empleos dependen de eso, la seguridad depende de eso, y muchas de esas cosas están íntimamente asociadas para mucha gente a un candidato en particular. Entonces hay que tener mucho cuidado, y la Junta tiene la autoridad que le da la ley para regular esas y otras muchas cosas que no están marchando bien. Bueno, lo que pasa es que la ley básicamente obligaba a las compañías encuestadoras a registrarse. Muchas de ellas lo han hecho, hay otras que están publicando encuestas que no están registradas. Y otro requisito que es importante y que también se está cumpliendo es identificar a la persona o a la empresa que haya ordenado hacer la encuesta. Se puede decir que son logros, pero de todos modos las encuestas siguen siendo utilizadas para eso, para crear percepción. Es decir, más que como instrumento de trabajo, que cada partido y cada equipo de cada precandidato tiene sus encuestas para eso, también la utilizan para crear percepción. Yo creo que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, si vemos los resultados de las diferentes encuestas, tenemos que llegar a la conclusión de que el asunto está reñido. O sea, yo no creo que ahora mismo ninguno de los dos precandidatos pueda decir que tiene asegurada en este momento una victoria amplia. Yo pienso que el asunto está reñido y que no serán las encuestas las que van a determinar cómo va a quedar. No, hay una gran encuesta. Se va a decidir el día de la Hay una primaria. gran encuesta que esa es irrefutable, que es la que resulte del ejercicio del voto ese día en las primarias de ambos partidos. Y decimos de ambos partidos porque el resto de las colectividades políticas del país no optaron por la modalidad de las primarias. Van a tener elecciones conforme, van a escoger sus candidatos conforme a como dicen sus estatutos, como dicen unos, otros por la asamblea, otros por congreso, etcétera, etcétera. De manera pues incluso que algunos van a utilizar encuestas también. Van a utilizar encuestas para decidir cuáles son de los mejores. De todas maneras, la gente tiene que recordar que el día 6 de octubre, el domingo 6 de octubre, no se va a escoger en el PRM y en el Partido de la Liberación Dominicana solamente el candidato a la presidencia. Se van a escoger los demás candidatos a todos los cargos electivos que van a estar en juego en las elecciones municipales de febrero primero y en las elecciones finales de mayo del año próximo. Vamos a hacer una pausa, luego de ella regresamos con una interesante entrevista. Vamos a conversar con el licenciado Moisés Álvarez sobre los efectos del cambio climático en la República Dominicana. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de vuelta en Edición Nocturna. Como habíamos anunciado, tenemos al licenciado Moisés Álvarez, director técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Y agradecerte a Miguel Guerrero y a ti, Héctor Marte, la gentil invitación que nos hicieron a este tan popular programa. Siempre a su disposición. Gracias. Háblenos un poco, como en sentido general, de el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Es más largo el nombre. Sí, ¿Cuál es el nombre? Bastante largo, pero se está por abreviar ahora con una ley que está ya en el Congreso. Háblenos de eso, de cómo nació la entidad y esa parte también del marco legal, de cómo es su origen.
Mira, originalmente la gente veía el cambio climático como un problema medioambiental. O sea, originalmente estaba en medio ambiente. Y eso sucede en muchos países todavía. Y era una dependencia. Era una dependencia, digamos un departamento con un director, pero tú sabes que el medio ambiente tiene 4.000 personas, entonces tiene muchas cosas, tiene muchas convenciones que tiene que manejar. Y se consideró, y eso lo han seguido otros países, por ejemplo, Honduras sigue muy de cerca de lo que nosotros hemos hecho, para ponerte un simple ejemplo. México también tiene... Se pensó a subirlo de nivel. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo son los ministerios. Puede haber lucha entre ellos normales, por ejemplo, entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo, y te dejo de ejercicio quién tú crees que puede ganar cuando hay ese tipo de enfrentamiento. Entonces, como el cambio climático ya es un problema que es de desarrollo, es económico, porque hay grandes intereses económicos con la petrolera, y es un problema de sobrevivencia de países como los nuestros, que son lo que se llama en inglés SIDS, la traducción es pequeños estados insulares en desarrollo. Se consideró ponerlo a nivel presidencial. Entonces el Consejo, el presidente del Consejo es el licenciado, el honorable presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Entonces hay un vicepresidente ejecutivo, que es el ingeniero Ernesto Reina Alcántara, y hay toda una serie de instituciones, tanto instituciones, está obviamente el Ministerio de Medio Ambiente, está Hacienda, está Economía y Desarrollo, pero también había ONG y sector privado, que es importante. Todas esas instituciones son miembros del Consejo. Son miembros del Consejo, o pueden ser miembros porque el decreto está hecho, fue un decreto que en el 2008, el 20 de septiembre de 2008, ya cumplimos 11 años y lo celebramos, por cierto. Ha ido, o sea, tiene esa flexibilidad para incluir a otras personas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un consejo consultivo con el sector privado recientemente, con el cual se está trabajando. Porque, por ejemplo, te pongo un caso, el Banco Popular tiene paneles solares en su parte, y eso es algo que no lo habíamos nosotros cuantificado. Y también el Banco de Reserva, y está Surfuturo. O sea, hay toda una serie de instituciones que están trabajando en pro del cambio climático, porque hay que distinguir los cambios climáticos del medio ambiente. Sí, pero esas acciones se hacen en coordinación con el Consejo. ¿O son acciones espontáneas del sector privado? No, eran espontáneas. Y precisamente por eso hicimos ese consejo consultivo, para poder, y ya se está haciendo en computadora, una base de datos para tener todo eso, porque hay muchas cosas que estamos haciendo nosotros que no se conocen algunas veces, y otras que está haciendo el sector privado que no se conoce o no se cuantifica, y necesitamos cuantificarla. ¿Por qué? Porque nosotros somos compromisarios. O sea, hay dos cosas importantes. El cambio climático tiene dos partes. Una es mitigación y otra es adaptación. ¿Qué es eso? Porque hay que tener cuidado. Por ejemplo, mitigación es riesgo, no tiene el mismo significado que mitigación en cambio climático. Mitigación es la reducción de los gases de efecto invernadero. Y lo segundo, adaptación es, nosotros ya tenemos problemas graves, y cada vez van a ser peores desafortunadamente, a menos que se tomen acciones rápidas, que es adaptarnos. Por ejemplo, viene un huracán, tenemos que estar preparados, tener resiliencia, o sea, podernos recuperar rápido. Mira lo que le pasó a Puerto Rico, que es Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánto ellos pidieron para poder resarcir los daños del huracán María? 125.000 millones de dólares, y son 3 millones de personas. ¿Qué significa eso? Que si tú haces una regla de 3, si aquí pasa un huracán como el de María, nosotros necesitamos casi 400.000 millones de dólares. Imagínate eso nada más. Tenemos más del triple de la población. Sí. Exacto. Ellos son 3 millones, nosotros somos más del triple. Más de 10. O sea, estamos hablando de 400.000 millones. ¿De dónde vamos a sacar 400.000 millones? Que ese es otro problema. O sea, ¿de dónde va a salir dinero? Porque ¿de dónde nosotros sacamos 400.000 millones de dólares? Multiplica eso por 50 para que tú veas aproximadamente, para que tú veas cuántos miles de millones de pesos estamos hablando. Entonces, nosotros estamos trabajando en ambos sentidos. Nosotros tenemos un plan de desarrollo compatible con el cambio climático, que es una estrategia para reducción de emisiones. En el Acuerdo de París tenemos la NDC, que es nuestra contribución nacionalmente determinada, que es para la reducción de emisiones. Vamos a reducir en intensidad, porque estamos midiendo las emisiones per cápita. Vamos a reducir en un 25% para el 2030. Fíjate que el 2030 coincide con la fecha de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y nosotros somos de los pocos países que eso lo hemos metido en una ley. O sea, esa reducción de emisiones está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Contemplada en la ley. Está contemplada ahí la ley.
¿Estamos claros? Y le tenemos que dar seguimiento, porque Naciones Unidas periódicamente hay varias cosas que se hacen. Están las comunicaciones nacionales, en donde se ve el inventario de gases de efecto invernadero y lo que se está haciendo adaptación. Hay lo que se llama el BUR, que es el reporte actualizado bienal, que es prácticamente la reducción de emisiones, que es lo más importante, pero te voy a hacer una aclaración respecto a la República Dominicana. Y básicamente, y tenemos proyectos MDL, por cierto, nosotros somos, que son proyectos MDL, son proyectos de reducción de emisiones. Por ejemplo, están los cocos. Los cocos ya están produciendo reducción de emisiones, los bonos de carbono. Nosotros somos líderes en el Caribe, nosotros tenemos 14 proyectos registrados y vienen más. O sea, nosotros siempre nos gusta compararnos con Cuba y con Costa Rica. Cuba nada más tiene 2 proyectos registrados. Jamaica tiene 2 proyectos registrados. Costa Rica tendrá 17 ahora. Usted dice proyecto, ¿se refiere a qué tipo de proyectos? Proyectos eólicos, proyectos que producen reducciones de emisiones. O sea, que no emiten gases de efecto invernadero. O sea, eólicos, hay varios, los cocos son uno. Tenemos de biomasa, tenemos fotovoltaico, teníamos en un momento, desafortunadamente, Duquesa, o sea, el vertedero, que producía metano y ese metano se quemaba y se pensaba quemar y producir electricidad, pero no te voy a hacer la historia de Duquesa, que tú la conoces mejor que nadie. Desafortunadamente fue el primer proyecto que empezó a producir bonos de carbono, pero desafortunadamente por los problemas políticos y de manejo, eso se ha quedado atrás, aunque eso se puede revivir y se está tratando de hacer, por ejemplo, a nivel de otro vertedero como en Santiago. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso ahora. Pero esos proyectos le toca al Consejo, le toca incentivarlos. Nosotros somos los que damos la carta de aprobación para Naciones Unidas, lo que se llama en inglés Letter of Approval, o sea, carta de aprobación, que por cierto se da gratis, no se cobra nada por eso. O sea, se le da la carta a esos proyectos y ellos ya los reciben, entonces los registran. Y después cuando empiezan a producir, empiezan a decir la reducción de emisiones. Que eso se vende en los mercados internacionales. Desafortunadamente, se habla mucho de el cambio climático, de apoyar a los países en desarrollo, pero no se le frena a la realidad. Te voy a poner un ejemplo, que es el que casi siempre yo pongo, para que se vea si hay interés en esta cosa o no a nivel internacional. Porque fíjate cuál es el problema de esto del cambio climático. Es que no depende de nosotros. Por ejemplo, nosotros no somos los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Nosotros lo que emitimos son 36 millones de toneladas. Pon 40 millones exagerando. A nivel mundial son 1000 veces más. Estamos hablando de 40 y pico mil, 50 mil millones de toneladas. Cuando tú haces el cálculo, somos 0.07%. El problema no somos nosotros. No somos parte del problema, pero sí somos de los que sufrimos. Gracias, esto. La adaptación. Viene un huracán, tenemos problemas. Tenemos aumento del nivel del mar, que si tú ves el video de Puerto Rico, te da grima. O sea, unas construcciones, ya por ejemplo los 60 metros, hay que modificar esa ley, porque los 60 metros, si tú haces una construcción pensando, mira por ejemplo el video, mira Puerto Rico, mira la construcción donde está y mira dónde está el agua. ¿Tú lo ves? Míralo. Y eso es Puerto Rico. Acuérdate, que recibe ayuda de Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, ese aumento del nivel del mar lo tenemos porque está aumentando 3 milímetros por año. Pero ya se disparó, ahora estamos en 5 milímetros por año. 5 milímetros por año significa en una década 50 milímetros. 50 milímetros son casi 2 pulgadas. ¿Tú te imaginas un aumento de nivel del mar? Todo depende de la inclinación. Mira, por ejemplo, dónde estaba la playa antes en Puerto Rico y mira dónde está la playa ahora. Y ya esto está pasando aquí. O sea, no es solamente en Puerto Rico, no está pasando en Cuba, está pasando aquí en República Dominicana. Por ejemplo, en Samaná hay una foto que salió en un periódico de mucha circulación aquí, en donde se ve el agua, pero hace tiempo de esa foto que se ve el agua en la puerta de la casa ya. ¿Tú me entiendes? Entonces, si seguimos mira por ejemplo, si seguimos con los 60 metros, vamos a tener problemas graves. Entonces, eso obviamente los hoteleros saben muy bien lo que están haciendo. Cuando ellos vayan a hacer una construcción, ellos, entre los estudios se contempla el cambio climático, ellos saben que tienen que poner los 200 metros. O tener construcciones como ellos, que por cierto ya no les sirve nada. Mira ahí tenemos, tú ves que pusieron un muro, pero no les sirvió para nada. ¿Tú me entiendes? Pero en el caso nuestro sí se están tomando las medidas del lugar. Los hoteleros están claros. Eso es para construcciones futuras. Es para construcciones futuras. No, y las construcciones actuales tú tienes que pensar, por ejemplo, la arena hay que cambiarla, o hay que poner restricciones, o sea, muros de contención. Pero el problema no se limita a eso. Los huracanes que son cada vez más poderosos. Hemos tenido la suerte hasta ahora
de que no ha pasado ningún huracán. Pero mira a Puerto Rico lo que le pasó. Y ahora parece que va a pasar otro. ¿Tú me entiendes? Entonces, si a nosotros nos pasa un huracán de eso, y ya estamos hablando de categoría 5, pero más todavía esto, ya se está hablando de categoría 6. ¿Tú sabes lo que son vientos de 300 kilómetros por hora? Eso destruye cualquier cosa. Pero hay otro problema también, el aumento de la temperatura. Y el aumento de temperatura, por ejemplo, yo tengo problemas de alta presión. A mí me afecta la temperatura ya, ese calor. Todos los años, fíjate que hay más calor, mayor temperatura. Y va a aumentar. Las predicciones, nosotros hicimos un estudio en la UNFO en 1999. Oye bien, una tesis de maestría. En 1999, el 80% de las estaciones meteorológicas que nosotros analizamos había aumentado la temperatura. Ya estamos rompiendo récords. Hay estaciones meteorológicas que están rompiendo récords de temperatura. Pero hay más todavía, la sequía esto. Pero la sequía no solamente es aquí, la sequía es en Puerto Rico, la sequía es en Cuba, la sequía es en todas partes. Y los incendios forestales. Ya tenemos incendios, porque la gente te está hablando de Brasil, pero había incendios también en Bolivia, pero hay incendios en Alaska. Y entonces, fíjate que no es solamente nosotros, es todo el mundo. El dengue, ¿por qué se propaga el dengue y el Zika y la chikungunya? Por un mosquito. ¿Qué pasa? Los mosquitos dependen de la temperatura, si hace frío no hay mosquitos. Pero si la temperatura aumenta hay mosquitos y cada día hay nuevas enfermedades con los mosquitos. Señores, ya el dengue llegó con los mosquitos al sur de Italia. Y fíjate que ya tenemos dengue prácticamente todo el año. Es lo mismo que todavía en meteorología no han asimilado, pero no solamente la meteorología nuestra, la meteorología a nivel mundial. Ya eso de todo hablar de temporada ciclónica no tiene sentido. ¿Por qué? ¿De qué depende la formación de huracanes? Depende de la temperatura del agua. Si es por encima de los 27 grados centígrados, hay más probabilidad de que haya huracanes. ¿Qué pasa? Ya esa temperatura se ha extendido. Entonces tú dices, no, la temporada ciclónica es el año entero. Fíjate que aparece un huracán. Sí, cada vez se dan más fenómenos fuera de temporada. Fuera de temporada. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos conversando de cambio climático con el licenciado Moisés Álvarez. Seguimos hablando de cambio climático con el licenciado Moisés Álvarez, director ejecutivo. Director técnico del Consejo de Cambio Climático, que es el organismo que este país le toca, tiene la función de manejar este tema. Me imagino que en otros países hay organismos similares. Sí, obvio que sí. En la mayoría de los países. Todos los países. Son consejos. No consejos. Muchos están en el Ministerio de Medio Ambiente. Algunos tienen ministerio. Pero otros, por ejemplo, Brasil, para ponerte un ejemplo, están en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y usted decía que en el caso de nosotros tenemos el consejo creado por decreto, pero que hay una ley pendiente. ¿En qué está eso? ¿Está en proceso de elaboración? Acuérdate que estamos en campaña ahora. Es muy difícil. No, pero se está trabajando. Muy difícil sacar una ley importante. No es difícil, pero estamos en eso, se está trabajando. Podría salir a finales de año o el año que viene, pero hay una ley y la idea es crear un instituto, o sea, un instituto que dependa de un ministerio. En este caso estamos pensando en el Ministerio de Economía y Desarrollo, porque tiene que ver más con desarrollo y con economía. Que de todos modos se mantendría esa pero relación. Es como el INDRI. Fíjate que el INDRI, lógico, el INDRI, fíjate que el INDRI depende del Ministerio de Medio Ambiente, pero el INDRI independiente, autónomo, porque tiene que ser autónomo. Tú no puedes estar dependiendo de otra cuestión. Y más cuando hay tantos problemas. Por ejemplo, en medio ambiente hay muchísimos problemas. Que agarraron un cocodrilo, que una cotorra en la frontera, o sea, hay toda una serie de problemas. Ellos tienen la Convención de Biodiversidad, la Convención de Certificación, que en cierta forma también están relacionadas con cambio climático. Y ellos también son punto focal. O sea, pero, ¿cuál es el problema de cambio climático? Mira, lo primero que nosotros tenemos que entender es que no depende de nosotros. Depende de lo de fuera. Ya el gran emisor no es Estados Unidos. Eso fue históricamente. Ya el gran emisor es China. Aunque China se está poniendo un plan muy grande. Aunque están emitiendo, ellos piensan producir reducciones porque también están produciendo una gran cantidad de energía renovable. Ahora, ¿qué pasa? El problema de nosotros es la adaptación. Pero ¿de dónde va a venir el dinero? Existe lo que se llama el Green Climate Fund, el Fondo Climático Verde.
¿Cuánto necesitamos cada año? 100 mil millones de dólares. Tú dirás esto, por eso es muchísimo dinero. Eso es el 5% de lo que se gasta en armamento a nivel mundial. Estados Unidos nada más gasta 700 mil millones de dólares todos los años en armamento. ¿Cuánto cuesta un portaaviones? 14 mil millones de dólares. ¿Cuánta gente cabe en un portaaviones? 5 mil personas. Imagínate, son 10 mil latas de Coca-Cola toda la mañana y 10 mil huevos fritos. ¿Y cuántos portaaviones tienen? 12 portaaviones. Pero tú estás hablando de Estados Unidos, Rusia, ahora tenemos una carrera armamentista, no sé si te has fijado, Rusia también, China ni hablar, es la próxima potencia, sino que es ya prácticamente, ¿tú me entiendes? Es la segunda que está ahí. O sea, estamos en una carrera armamentista. Dinero hay para armas, pero no hay para cambio climático. Y te voy a decir, los dos problemas que puede acabar con la humanidad son dos. Cambio climático, que lo está haciendo silenciosamente, lento pero seguro. Y puede llegar un momento que haya una irreversibilidad. Por ejemplo, si se derrite los cielos que están en el continente antártico, puede aumentar el nivel del mar 6 metros. Trata de imaginarte República Dominicana con 6 metros de aumento del nivel del mar. ¿Qué va a pasar? ¿Estamos claros? Entonces, tenemos que ponerle costo. Pero esas son cosas que quizás la gente la ve como lejana, pero usted mencionaba ahorita unos elementos que sí son parte del impacto, ¿verdad? Sí. Y que la gente lo ve, lo conoce, lo sufre. Usted hablaba de las altas temperaturas. Que y cada vez van a ser mayores. Que dice que no recuerda temperaturas tan altas como ahora. No, y se están rompiendo récords. Hablaba también de los fenómenos meteorológicos con la frecuencia que se da. Hablaban también del dengue. O sea, hay muchos problemas actuales que tienen alguna relación con... No, que tienen mucha relación con el cambio climático. La parte educativa, la parte de educar, no solamente a nivel de sectores que ya están, se puede decir que bastante informados, sino la ciudadanía en sentido general. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ha pensado el Consejo? Primero... O sea, con masificar eso. No, yo te voy a decir, tú acabas de tocar algo interesantísimo. Fíjate, primero, nosotros somos líderes en Naciones Unidas, oye bien, Naciones Unidas, en el mundo, en lo que tiene que ver con educación para el cambio climático. Nosotros fuimos de los primeros países que tenemos una estrategia para la educación en cambio climático. Y con el apoyo de INAFOCAN, que tú sabes que depende del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. O sea, de Educación. El INAFOCAN, por ejemplo, se ha apropiado de eso y ya nosotros, como un tema transversal, lo hemos metido en la educación de los primeros años, primaria, secundaria y a nivel universitario. Más todavía esto. Nosotros hemos estado dando cursos a nivel de la capital y del interior, que tú sabes que casi siempre nos olvidamos del interior, a los periodistas, porque muchas veces los periodistas se equivocan. Por ejemplo, confunden la capa de ozono con cambio climático, son dos cosas diferentes. Te hablan que un tsunami tiene que ver con cambio climático, tampoco tiene que ver con eso. Eso es lo que tiene que ver con problemas sísmicos. ¿Tú me entiendes? Hay ese tipo de confusiones. No saben la problemática. ¿Tú me entiendes? Aquí deberíamos hablar de cambio climático todos los días, porque es un problema que lo tenemos encima. Y ya te digo, los dos problemas más graves, el cambio climático y el otro es el armamentismo. ¿Por qué? Porque con las armas nucleares que hay un documental en Netflix que se llama The Bomb, que te sugiero que lo veas. Con las armas que hay, y ese peligro lo tenemos ahora, podríamos hacer mañana una guerra nuclear por accidente. Ya sucedió una vez en España, un bombardero B-52 norteamericano que cayeron 2 bombas de hidrógeno. Eso tú lo puedes buscar por internet, en la década de 60, 70. Entonces puede haber una guerra nuclear y desaparecemos en segundos, ¿eh? Yo creo que es importante la labor, sobre todo esa parte educativa, y hay mucho camino todavía que recorrer en ese sentido. Ya no tenemos más tiempo. Agradecemos el aporte que ha hecho Moisés Álvarez en el trato de este tema tan importante del cambio climático, y a ustedes su sintonía. Mañana regresamos con Edición Nocturna.